A partir del 1 de octubre de 2024, el salario mínimo general de Ontario aumentará de los $16,55 actuales a $17,20 por hora. Este aumento del 3,93,9% forma parte del ajuste anual de la provincia basado en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, de Ontario, y tiene como objetivo ayudar a los trabajadores a hacer frente al aumento del coste de vida. El salario mínimo de Ontario se revisa y ajusta cada año para reflejar la inflación, lo que garantiza que el crecimiento salarial se alinee con las tendencias económicas. Además del salario mínimo general, las categorías especiales de trabajadores también verán aumentos salariales. *** Los estudiantes menores de 18 años ** que trabajen a tiempo parcial durante el año escolar o a tiempo completo durante los descansos ganarán $16,20 por hora, frente a los $15,60. Los trabajadores a domicilio personas que realizan un trabajo remunerado desde casa, verán su salario por hora aumentar de $18,20 a $18,90. Los salarios de los guías de caza, pesca y vida silvestre aumentarán a $86 por día, para trabajos de menos de 5 horas, y $172,05 por día, para trabajos de 5 horas o más. Estos ajustes salariales reflejan la evolución del mercado laboral de Ontario y el reconocimiento por parte del gobierno de diferentes categorías de empleo, en particular para estudiantes y trabajadores a domicilio, este último de los cuales ha aumentado debido al aumento del trabajo remoto después de la pandemia. Salario mínimo de Ontario. Un contexto histórico ***. El salario mínimo en Ontario ha ido aumentando gradualmente en los últimos años. En 2023 se fijó en $16,55, frente a los $15,50 de 2022 y los $15,00 a principios de 2022. Este patrón constante de aumentos salariales, impulsado por los ajustes por inflación, demuestra el intento de Ontario de apoyar a los trabajadores de bajos ingresos en un entorno en el que el coste de los productos básicos, la vivienda y los servicios sigue aumentando. Salario digno o es salario mínimo ***. Si bien el salario mínimo llegará a $17,20 por hora en 2024, aún está muy por debajo del salario digno en muchas partes de la provincia. Un salario digno se define como la tarifa por hora necesaria para cubrir los gastos básicos de vida, como vivienda, alimentación, transporte y cuidado de los niños, sin estrés financiero. Según la Ontario Living Wage Network, el salario mínimo varía ampliamente entre regiones. Área metropolitana de Toronto, GERA, $25,05 por hora. Grey Bruce Perth Huron Simcoe, $22,75 por hora. Norte de Ontario, $19,80. En comparación, el nuevo salario mínimo de $17,20 está muy por debajo del umbral del salario mínimo vital en la mayoría de las áreas, lo que subraya una creciente disparidad entre el salario mínimo exigido por ley y lo que se requiere para mantener una calidad de vida decente. Esta brecha es especialmente evidente en centros urbanos de alto costo como Toronto, donde los costos de vivienda y de vida están aumentando rápidamente, lo que ejerce una presión adicional sobre los trabajadores con salarios bajos. Salario mínimo de Ontario en un contexto nacional ***. El aumento del salario mínimo de Ontario colocará a la provincia entre aquellas con salarios mínimos más altos en Canadá, pero seguirá estando por detrás de Columbia Británica, donde el salario mínimo aumentará a $17,40 por hora en junio de 2024. Otras provincias, como Alberta y Quebec, tienen tasas de salario mínimo más bajas, $15.00 y $15.25 por hora, respectivamente. Impacto del aumento salarial ***. El nuevo salario mínimo afectará directamente a aproximadamente 935,600 trabajadores en Ontario que actualmente ganan $17,20 por hora o menos. Esto incluye una parte significativa de trabajadores a tiempo parcial, estudiantes y empleados en industrias como el comercio minorista,
la hospitalidad y los servicios, donde los trabajos con salario mínimo son más frecuentes. Para los trabajadores a tiempo completo, el aumento salarial asciende a $1,30 adicionales al año, basado en una semana laboral de 40 horas. Si bien el aumento brindará cierto alivio, muchos sostienen que es insuficiente dado el rápido aumento de los costos de vida, en particular en grandes áreas urbanas como Toronto, __. Thanks for watching our video. Please hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you.